Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadena Online. Hoy platicaremos sobre las características generales del TECMEC. El TECMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio. En 1994, Estados Unidos, México y Canadá crearon la región de libre comercio más grande del mundo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que condujo el crecimiento económico y contribuyó a elevar el nivel de vida de la población de los tres países miembros. El 30 de noviembre del 2018, las tres naciones firman un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del tratado en el marco del G20, llevado a cabo en Buenos Aires. Estas negociaciones permiten retener los elementos claves de esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta por las personas que viven en América del Norte. Al fortalecer las normas y procedimientos que rigen el comercio y la inversión, este acuerdo ha demostrado ser una base sólida para fortalecer los ya fuertes lazos económicos entre las tres naciones. Esto para México va a significar inversión, es decir, va a seguir llegando inversión foránea extranjera. Es muy importante la entrada en vigor de este tratado, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus en la economía mundial. Para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros, conduciendo este programa, el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el maestro Hamlet González. Quédate con nosotros. Esto es Infocadena Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema de moda, el TECMEC, sus implicaciones, sus características, y hay un invitado que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Bien, y como comentamos en la introducción del programa, el día de hoy vamos a platicar del TECMEC. Vamos a platicar de cuáles son las características y cómo llegamos a este nuevo modelo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, como se le conocía anteriormente. Y estamos, como siempre, con nuestro panel de expertos, la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y hoy nos acompaña el maestro Hamlet González, quien es licenciado en Derecho, es maestro en Derecho Fiscal también, y bueno, está cursando un doctorado en Ciencias de lo Fiscal, ya muy próximo a concluir. Así es, Jaime. Cuando acabe la pandemia, sea doctor también. Entonces, nos va a platicar hoy del Tratado de Libre Comercio en esta nueva versión en el TECMEC. ¿Cuáles son las características? ¿De qué se trata esto? ¿Qué cambió respecto a la versión original? Y bueno, Hamlet, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, les agradezco mucho. Siempre es un gusto estar con ustedes. Sandra, Felipe, la verdad es que Gracias. Es un tema muy álgido últimamente y que lo traemos muy a la vogue, ¿no? O sea, muy de moda. El 1 de julio de este año entró el nuevo TECMEC, ¿no? Y que ha generado gran controversia de que se nos va a generar beneficios, nos va a generar perjuicios. La gente realmente no sabe por qué se cambió, ¿no? Pues ya teníamos un tratado de libre comercio pues con Canadá y Estados Unidos, y ahora, ¿y este TECMEC qué cambió? Se caducó, se canceló, ya venció. Mucha gente cree eso, Jaime, que piensa que que se había cancelado y ya es como un contrato, ¿no? Ya se canceló el contrato, gracias. Pues, ¿qué creen? La realidad es que no fue así. En las promesas de campaña del presidente Trump, una de las condicionales que él puso es que dijo que lo primero que haría llegando a la Casa Blanca iba a ser deshacer el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México y Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque había desventajas de los beneficios económicos que se recibían en estos tres países. El Telecán, el anterior Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 1994 en época salinista, ¿no? Que ha sido una época súper juzgada, ¿no? Llena de corrupción. Pero ¿qué crees? Pues creo que también, viendo la forma positiva, no podemos a todo decir que todo está mal, ¿no? Nos dejó un Tratado de Libre Comercio que abrió las fronteras de México y de México ante el mundo. Hay que hacer un preámbulo. México es el segundo país con mayores tratados de comercio, de libre comercio en el mundo, después de Chile. Pero lo importante en este TECMEC, que cuando Donald Trump, y lo doy así como una plática, intento hacerlo muy ameno, es
pues que él no estaba totalmente de acuerdo de los beneficios que recibían y le puso mucho énfasis a las armadoras y constructoras de automóviles. Tan es así que pues a las dos más grandes constructoras y armadoras de autos, a los dueños, ¿no? Uno era General Motors y otro Ford, le dijo, regrésense a Estados Unidos y aquí van a producir, porque ¿qué creen? Sus inversiones están generando beneficios económicos en México y algo importantísimo, fuentes de trabajo que necesitamos nosotros los americanos, ¿no? Entonces, pero ahí hay un tema, ¿no? Porque allá ellos dicen que no se ven beneficiados. Y acá nosotros hemos dicho que es un invento neoliberal y que no se beneficia al país, que ha acentuado incluso los niveles de pobreza y desigualdad. Y parecía entonces nadie se vio beneficiado. Y la realidad es que es un mercado muy grande para los estadounidenses, es un mercado muy grande en México y viceversa, ¿no? Creo que hemos crecido comercialmente a la par, pero finalmente nosotros éramos los invitados quizá más incómodos porque efectivamente empezamos a participar con esquemas de mano de obra barata, con esquemas de beneficios para las empresas que se venían a poner aquí, precisamente por eso vinieron, y después con esas herramientas salimos incluso al exterior a buscar otros mercados porque teníamos el respaldo de esta alianza. Pero efectivamente Estados Unidos dijo que esos empleos tendrían que estar aquí y se fueron preparando con una reducción impositiva de la tasa corporativa al 20%, por ahí del 20%. Así es. Pero los empleos que no es tan fácil porque finalmente, aunque se diga que no es así, uno de los elementos como los que hemos competido siempre ha sido la mano de obra a un valor menor, para no decir barata, a un valor menor que la que tienen ellos. Pero fíjate, Jaime, que yo lo he dicho y también es así que por eso muchas de las armadoras de automóviles, y le pongo este nombre de armadoras de automóviles, una de las más grandes alemanas ya puso su planta, una de sus plantas principales en San Luis Potosí, ¿no? Y es una de las marcas más reconocidas en el planeta. ¿Por qué crees? Porque no nada más voy a decirle que es de bajo costo, porque ahora sí que no quiero decirle como le hacen a las aerolíneas, ¿no? Que son de bajo costo, ¿no? La mano de obra. Sino sí es cierto que nuestra mano de obra es de alta calidad. Eso sí hay que resaltar importante. O sea, sí es de bajo costo, pero es de alta calidad, porque si no, imagínate, ¿tú crees que podamos competir con la calidad y con los requisitos que piden, por ejemplo, los americanos o los gringos? Pues no. Desgraciadamente, pues los inversionistas cuando hacen una proyección financiera a futuro, pues sí hacen una valoración de lo tangible, pero también de lo intangible y dónde pueden generarse un beneficio mayor en materia fiscal, que en México no sucede, pero en materia laboral sí, porque pues obviamente el poder de los sindicatos en México no es tan grande como en Estados Unidos. Los sindicatos fueron los que presionaron inmensamente al candidato, el candidato que hoy está en la Casa Blanca, para que hiciera modificaciones estructurales en materia laboral, y tan es así que por eso tuvimos, hoy nuestro presidente, pues hace unos días estuvo presente en la Casa Blanca, ¿no? O sea, para cerrar este acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, porque ¿qué crees? Trudeau les dijo, híjole, yo ando bien ocupado, ¿no? Ahorita no puedo ir. Imagínate que el otro presidente, porque nosotros nada más estamos viendo Estados Unidos, ¿no? Pero no hemos visto que arriba también está Canadá, y que Canadá ya se volvió en el socio comercial más importante de Estados Unidos, más que México, ¿no? O sea, ya el intercambio comercial entre los gringos y los canadienses es más grande que con México. Entonces, ¿qué crees que ha fallado, Jaime? Entonces, yo creo que lo que ha fallado no son las políticas mexicanas. Yo creo que lo que ha fallado es una política económica global, donde no tenemos contemplado las conductas del exterior. ¿Sabes dónde se acaba nuestro mercado? Nuestro mercado se acaba cuando tocas la playa. Esa es la verdad, ¿eh? Y no quiero ser denostativo, ni mucho menos, ni ser pesimista, pero cuando ves la forma en que compiten ellos y cómo intentan innovar, y las causas más importantes para que un país pueda entrar en competencia con el país más poderoso del planeta y con el país más neoliberal del planeta, de lo que tanto se odia en este nuevo gobierno, Jaime, ¿eh? Lo que más odia este gobierno es el neoliberalismo, ¿eh? Y se acaba allá vamos con ellos, estamos haciendo una alianza con ellos, después de decir que es un invento neoliberal. Estoy totalmente de acuerdo, vamos a ir platicando del tema, vamos a tratar de abordar un poco la nueva estructura del tratado, pero permítame hacer un corte y regresamos para seguir hablando del TMEC y de las implicaciones que va a tener para México. Quédense con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos platicando del TEMEC, si es neoliberal, si es una buena oportunidad para México, pero en los últimos tiempos pareciera, y con razón, que ha disminuido la confianza de los inversionistas extranjeros en México. Este Tratado de Libre Comercio o esta nueva versión de este TEMEC costó mucho trabajo que se aceptara en cuanto a las condiciones y me parece que hay cambios importantes, que hay una nueva estructura, que hay adecuaciones. Si recordamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el del 94 que mencionabas, la parte laboral, la parte ambiental, se trató incluso después de firmar el tratado en los famosos acuerdos paralelos, se le restó importancia y hoy parece que regresamos ya con exigencias previas, cumplidas además por México, en materia laboral, en una reforma que se dio el 1 de mayo de 2019, en donde aceptamos condiciones que además me parece son justas porque pues, nos llevan a una nueva forma de asociar a los trabajadores para que exijan sus derechos, nuevos mecanismos para impartición de justicia, que también estamos en ese proceso de adecuación. Y antes de continuar, me gustaría, Sandra, que nos comentaras, ¿tienes una reflexión al respecto? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Recordemos algo importante o uno de los cambios que tiene este nuevo TEMEC. Como bien lo comenta el maestro Hamlet, hay mucha incertidumbre. ¿Por qué firmar un nuevo tratado? ¿Por qué el cambio si ya existía uno? Y uno de los principales cambios es que la vigencia de este tratado va a ser de 16 años. Sin embargo, será sometido a una revisión cada 6 años. ¿Esto para qué es? Para aparentemente evitar que no se incurra alguna de las partes, que en este caso sería Canadá, México o Estados Unidos, en alguna falta conforme a todos los acuerdos firmados. Entonces, ese es uno de los primeros cambios. Es decir, si bien tiene 16 años, cada 6 años se va a estar haciendo una revisión y pues como ya lo comentó también Hamlet, la entrada en vigor fue el 1 de julio, que se empalma un poco con esta crisis de pandemia que se está viviendo mundialmente. Vamos en una situación en la que México empieza como tal a reactivar su economía y justamente se empalma con la entrada en vigor del famoso TEMEC, ¿no? Entonces, una de las declaraciones que hace el presidente es, bueno, la entrada en vigor va a ayudar a la economía mexicana, después de toda esta crisis que venimos arrastrando, derivada de la pandemia por COVID, hoy es una oportunidad. Es la realidad, a mi perspectiva, creo que muchos estamos dudosos realmente cuando vemos que el país se está endeudando, cuando vemos, si bien de letra, muchas cosas que aparentemente serían una oportunidad, la realidad es que la percepción de muchos mexicanos es que habrán muchas cosas que México no está en condiciones de cumplir, que aparecen en este tratado. Y con eso empezamos, ¿no? Empezamos con una carencia de condiciones para competir, para ofrecer, e incluso para que nuestros socios pudieran venir a invertir, porque creo que hoy hay un amplio sector del mercado externo que desconfía de México. ¿O es nada más un pensamiento neoliberal, Hamlet? ¿Qué opinas? Fíjate que la realidad es que cuando hacemos hicimos modificaciones en este nuevo TEMEC, pensamos que hay una reestructuración de derechos y de beneficios para los tres países, pero no es así. La modificación que se hizo en este nuevo TEMEC fue porque Estados Unidos le puso condicionales a México en especial. Y le puso condicionales y vamos a entrar de lleno así, ¿no? Eh, eh, lo que hizo Estados Unidos es intentar generarse beneficios propios, más que beneficios de una línea o del norte del continente, ¿no? Porque, pues, aunque no mucha gente no lo quiere reconocer, Norteamérica empieza desde México, ¿eh? Desde México hasta Canadá. La realidad es que cuando dicen es América para los americanos, hay que tener cuidado con ese término, ¿eh? Porque los gringos utilizan ese término porque es América para ellos solos, ¿eh? ¿Y qué crees? No están tan descabellados. Pero cuando vemos a un país que tiene, y que yo esa parte se la aplaudo al presidente Trump, es intentar generarle beneficios a su pueblo.
O sea, él dijo, pues no, aunque seas mi socio comercial, uno de mis socios comerciales más importantes del mundo, yo quiero que tenga beneficios económicos y beneficios laborales mi pueblo. Y no me importa, lo voy a destruir ese tratado de libre comercio que teníamos anterior y voy a generar uno con nuevas condiciones, pero ¿qué crees? Van a ser mis condiciones. No va a ser un acuerdo en mutuo, porque hay algo importante, Jaime, Sandra y Felipe. No fue un acuerdo de mutuo, no es como cuando tú y yo nos sentamos y empezamos a discutir algo y llegamos a un acuerdo y tú cedes y yo cedo. No, aquí no hubo, nosotros cedimos en todo, ¿no? Porque los gringos dijeron, sí, no, ahí muere. Ya no quiero. Y tan es así que hubo muchas posibilidades de que hubo una fractura en esta relación comercial, ¿eh? Y tan es así que el presidente Trump estaba totalmente decidido a fracturar la relación con México. Tan es así que en muchos lugares decían, no, pues volteen a ver a Europa, ¿no? Para que ahora si no le venden a los gringos, pues le venden a toda la Europa central y a la Europa occidental. Pero ¿qué crees? Pues tenemos al país más poderoso del planeta y es nuestro vecino del norte. Entonces, cuando se hacen estas reestructuraciones en donde los gringos intentan tener beneficios en materia laboral y que vamos a entrar en el término de materia laboral, ¿por qué? Porque decía, oye, no puede ser posible que nosotros que realizamos inversiones de capital americano y que estas inversiones se van a México, en lugar de tener beneficios, los trabajadores americanos o generar fuentes de trabajo, que es lo más importante que tienen que generar, incentivar los gobiernos, no los estoy generando para mí, lo estoy generando para un país y lo que se está generando, esa riqueza, se está quedando en México y las fuentes de trabajo se están quedando en México. Independientemente de los derechos, si los derechos eran buenos o eran malos, él hablaba principalmente de la riqueza que se generaba por estas inversiones americanas que se realizaban en México. Entonces fue cuando dijo, no, ¿sabes qué? No, quiero que las inversiones se hagan en Estados Unidos y que el capital se quede en México, pero algo más importante, la fuente de trabajo se quede en Estados Unidos. Entonces le puso las condicionales, ¿no? Una de las principales condicionales, ok, ¿qué les parece si en este Tratado de Libre Comercio vamos a equiparar los sueldos, porque vamos a hablar en términos coloquiales, vamos a equiparar el nivel de ingresos que percibe cada uno? Y bueno, yo creo que lo veremos en el próximo corte, ¿no, Jaime? Así es, vamos a tener que hacer un corte Hamlet y vamos a seguir platicando y particularmente introducirnos un poco a los cambios que tuvimos que hacer desde 2019 la legislación laboral, cuáles son las implicaciones y cuáles fueron condicionados, porque también hay una parte condicionada. Quédese con nosotros, estamos platicando del TMEC y de las implicaciones para México. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos en este último segmento en que estamos platicando del TMEC y precisamente hablaba Hamlet, el maestro Hamlet González, antes de irnos al corte, de estas adecuaciones laborales que se tuvieron que dar en nuestra legislación en 2019 para que, como una condicionante, se aceptara y se firmara finalmente este tratado, esta nueva versión del tratado. Felipe, ¿qué tuvimos que adecuar en términos de esta nueva incorporación o de esta reincorporación al esquema de Tratado de Libre Comercio? Sí, doctor. Creo que una de las cosas principales, y ya lo comentaba el maestro Hamlet en el bloque pasado, era precisamente esta adecuación laboral que tuvo que implementar. Y ya lo decía él, básicamente lo que hizo Estados Unidos es dar un contrato de adhesión, es decir, donde yo pongo las condiciones, pongo las reglas, si quieres adherirte, está bien, si no quieres, pues ya es tu problema, ¿no? Al final del día, ¿quién sufre? ¿Vas a sufrir tú? No voy a sufrir yo. Entonces, eso es prácticamente lo que hizo Estados Unidos en este caso en el TMEC. Una de las implicaciones laborales precisamente
fue, en este caso, dar una mayor amplitud y en este caso la libertad, primero, de asociación, en este caso a los sindicatos, es decir, que ya no fuese tan limitada. Y también, por otro lado, fue el incremento, si podemos llamarlo incremento salarial de los trabajadores, donde existiera esta parte competitiva de trabajadores mexicanos, trabajadores, obviamente, de Estados Unidos, trabajadores en Canadá. Obviamente es diferente, son circunstancias diferentes y no sé si realmente pueda decir que estamos o estuviesen en igualdad de circunstancias. Lo que sí es cierto y lo que realmente busca el gobierno de Estados Unidos con el TMEC, ya lo comentaba el maestro Hamden, era precisamente no incentivar la inversión ni la mano de obra en México. Lo que buscaba era precisamente que se quedara en Estados Unidos y quitarle en este caso esta parte el plus que tenía México por ser una mano de obra así de calidad, como ya decía, pero también que resultara más económica y entonces buscar más beneficios que se quedaran precisamente en Estados Unidos. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que el TMEC no es en esta crisis económica que vivimos mundialmente, sobre todo México, no creo que sea como tal la solución, la circunstancia, lo que lo va a salvar a México para que pueda reactivar su economía y ni siquiera para que pueda crecer. Entonces, yo creo que debemos de verlo así, no es la solución. El TMEC va a dar beneficios tal vez de 5 o 6 años, si es que nos va bien, pero no es la solución inmediata y no la va a dar en este caso. Y por otro lado, también tener en cuenta que de qué nos sirve a nosotros, ya lo comentaba también la contadora Sandra, de qué nos sirve estar en el TMEC si realmente no tenemos los recursos. ¿Por qué? Porque debemos nosotros ver las reglas de origen. A lo mejor vamos a instaurar cadenas de producción, sí, claro, por supuesto, pero si no tenemos la materia prima y esa materia prima más del 80% se importa, entonces realmente México no tiene las condiciones para que pueda obtener los beneficios adecuados para cumplir y para beneficiarse del TMEC. Entonces yo creo que el TMEC solución no es, nos va a ayudar, yo creo que sí, pero yo creo que habría que considerar esto también. Fíjate que, y me voy a adelantar, el secretario Herrera hace pocos días dijo, no, la realidad es que este TMEC le va a dar mucho pon porque nuestras cadenas de producción, y él utilizó este término, él no dijo que nosotros lo íbamos a crear, ni que nosotros íbamos a ser los diseñadores. Que las cadenas de producción son las que nos iban a dar el contexto general para poder comercializar con Estados Unidos. ¿Quién crees que es todas nuestras cadenas de producción? ¿Quién crees que nos las proporciona? El principal enemigo comercial de los gringos, China. Tan es así que hay algo que no hay que perder de vista, ¿eh? Tenemos la cláusula china, y que así muchos economistas lo conocen, donde dice, si realizas operaciones comerciales con economías que no están consideradas de mercado, en específico China, yo te puedo sacar del TMEC. Eso le dice dentro de los que firmamos, así donde salió Marcelo Ebrard Casaubon, o sea, de firmar, ahí viene esa cláusula, la cláusula china. Y la otra cláusula que es importantísima, ya sé que nos vamos por el tiempo, es la de las patentes. Y cuando hablo de patentes, hablo de marcas también. Un país que tiene totalmente posesionadas sus marcas, en donde las patentes tienen un costo porque viene, ¿qué crees? Pues el intelecto de muchas cosas en esas marcas registradas. Y en una economía como la nuestra, que está conformada por más del 50% de economía informal, y que esta economía informal se basa su economía a través de la enajenación de bienes piratas, en su mayoría, pues ¿qué es lo que crees que nos está conteniendo? Y nos está poniendo sanciones gravísimas, en materia de piratería, en materia de patentes y en materia de energías renovables, en donde México pues no le quiere invertir en nada. Nosotros todavía queremos sacar la energía del carbón, y no estoy siendo grosero, ahí están los medios de comunicación y ahí está la información que está proporcionando la Secretaría de Hacienda, y todavía de los hidrocarburos, cuando los gringos y cuando los canadienses, gran parte de su energía ya la quieren hacer de energías renovables a través del aire y del sol, ¿no? Entonces, y del agua, ¿no? Y nosotros todavía estamos pensando en invertirle miles de millones de pesos a una refinería de una energía que pronto se va a acabar. Entonces, cuando vemos estos dos discursos de China, ellos están muy adelantados, ¿no? O nosotros estamos muy atrasados, es cuando vemos si efectivamente México tiene las condiciones para estar en un tratado de libre comercio para competir con dos grandes potencias comerciales. Ya no vamos a quitarle lo cultural, lo social, el tamaño del territorio. Económicamente, pues los gringos son por lo menos 22 o 23 veces más grande que nosotros. Y Canadá, casi 10.
Entonces, pues, ¿cómo puedes competir contra eso, no? O sea, en materia laboral, y lo decíamos fuera del aire, ¿no? Pues $16, que es el promedio que se le va a tener que pagar de acuerdo con lo que establecen las reglas del Tratado de Libre Comercio ahorita, y que pues aquí con el beneficio que se incrementaron en la zona fronteriza, nada más en la zona fronteriza, casi hasta $200. Pues, ¿cómo puedes competir contra eso cuando una jornada de la hora es de 6 a 8 horas allá? Multiplícalo por 16 y contra los $200, pues no hay competencia, no puedes competir contra eso. Y sus derechos también están súper consagrados, ¿no? Porque los sindicatos en Estados Unidos son poderosísimos y en México están totalmente prostituidos al mejor postor, ¿no? Entonces, no podemos entrar. Yo creo que hay algo que dejamos de ver en esta firma de Tratado de Libre Comercio. Lo firmamos por cumplir con un compromiso mundial y social. Tan es así que pues, la modificación que se hizo el 1 de mayo de 2019 en materia laboral fue por presiones, no fue porque nuestras iniciativas, nuestro cuerpo de legisladores de nuestras dos cámaras dijeron, no, sí vamos a reconocer mayores derechos. No es cierto, fue por presión de los gringos. O sea, porque tienes que reconocerlos y todavía nos falta legislar más en esa materia, Jaime. Tú mejor lo sabes que yo, ¿no? Y mira, desafortunadamente se nos termina el tiempo, no entramos a platicar temas de fondo, pero me parece que de sus opiniones podemos deducir que nos invitaron a una fiesta de etiqueta y llegamos en chanclas. Así como yo vengo ahorita, ustedes... No estamos preparados según la conclusión de los panelistas, y esa es mi interpretación. Muchas gracias, Hamlet, por acompañarnos. Gracias, Sandra. Gracias, Felipe. Gracias. No estamos listos para el TEMEC, parece. Vamos a ver cómo nos va. Nos esperamos en la próxima emisión de este programa. Gracias por acompañarnos.